estar nuevamente con ustedes. Y recuerden que este es un espacio donde conocerán la obra misionera a nivel nacional e internacional. Quédense con nosotros en todo este episodio y no se pierdan ni un segundo. En esta vida tenemos que pasar por diversas dificultades, pero aún así lo que nos mantiene firmes es que sabemos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que por más dificultades que pasemos y por más pruebas que el enemigo nos quiera poner, vamos directos en el camino que el Señor nos ha indicado. Empezó su carrera ministerial en el año 2017. El Señor Jesús le hizo llamado que solo valientes aceptan. Cuenta con 6 años de ministerio y se ha desempeñado a lo largo de los años en la iglesia como presidente de la juventud, presidente de caballeros y por último como copastor. Creo que diariamente hay que caminar y triunfar, porque diariamente hay que luchar para vencer. ¿Por qué? Porque las luchas son diarias, como la lucha del pastor, como la lucha del cristiano. Siempre hay lucha. El Señor Jesús lo dijo en su palabra, que estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El mismo Señor dijo que en el mundo teníamos aflicciones, luchas, pruebas, pero lo más hermoso es que Él nos dio un mensaje, una palabra, que confiemos en Él. Creo que en estos caminos, en el camino del Señor, son diariamente las luchas y las pruebas. Y no hay lucha fácil. Todas las luchas son, por eso se dice lucha. Todas las luchas son difíciles. Pero somos vencedores cuando nos apoyamos en Él. Y gracias a Dios que nos apoyamos en Él, porque la palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la promesa, el amor de Dios en nosotros y nosotros en Dios. Por eso que somos vencedores y podemos vencer cada lucha. Como cristianos debemos vivir experiencias que nos conecten con Dios. Así es que nosotros alcanzamos a tener una buena comunión con Dios y una vida espiritual con Él. A continuación vamos a escuchar y a ver el relato de esas experiencias que ayudaron a crecer en los inicios de la iglesia misionera. El pastor Fernando Gómez, con 56 años de edad, comenzó muy joven su trayectoria en los caminos del Señor, instruido por pastores ancianos que enseñaron e instruyeron el fundamento del Evangelio. Ha servido en el país de México y Guatemala. Se ha desempeñado con maestros y evangelistas, llevando las almas al camino.
Vamos a un corte de comerciales en nuestro magazine misionero, pero en unos segundos espere la entrevista a nuestro director nacional de Torrefuerte, nuestro pastor Steven Pantoja, que nos estará contando cómo fue su vida cristiana y cómo fue el llamamiento a la iglesia misionera del nombre de Jesús. Sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Rompiendo cadenas, un programa donde tu petición es nuestra intercesión y el propósito de Dios es liberar al cautivo. Dios les bendiga, santos, bienvenidos a nuestro magazine misionero Pescadores de Hombres. Hoy está acompañándonos un pastor que tiene un ministerio muy especial, nuestro pastor Steven Pantoja, nuestro actual director nacional de Torrefuerte. Hermano Steven Pantoja, Dios le bendiga, es un placer que esté con nosotros acompañándonos en esta hora. Hermana Sonia, Dios le bendiga grandemente, ¿verdad? Para mí es un gusto estar en este hermoso programa de nuestra iglesia misionera del nombre de Jesús. Amén, hermano Steven, para nosotros también es un placer que nos esté acompañando. ¿Qué le parece si comenzamos con las preguntas en esta hora? La primera pregunta es, queremos saber cómo fue su conversión. ¿Cómo fue ese momento en que usted sintió el llamado de Dios? Bueno, hermana Sonia, en el año 2008, un febrero para carnaval, me acuerdo, el Señor tocó mi vida en un retiro donde en verdad no me pensaba que Dios iba a llegar a mi vida. Me acuerdo que un día estaba sentado en una silla, tomé una invitación porque tengo un tío en ese municipio de Ponedera. Llegué a ese lugar a escuchar la palabra de Dios, me senté y Dios comenzó a hablar de una manera extraordinaria a mi vida, donde Él decía todo lo que me estaba pasando y cómo me estaba sintiendo en ese momento. El pastor, él decía, aquí hay un joven que necesita mucho de Dios. Y claro, es así porque mi pasado era un pasado que muy cruel, había sufrimientos, se estaban presentando oportunidades malas y Dios llegó al tiempo preciso en ese momento. En el 2008, en ese retiro, Dios impactó de una manera muy especial mi vida, donde yo no pude resistirme a la presencia de Dios y me fui de rodillas, donde un pastor me señaló. Eso fue lo impresionante, porque de tantas personas yo le decía, pero eso no es conmigo, eso puede ser con muchos de los que están aquí, muchos jóvenes hay aquí, pero en un momento comencé a temblar y a llorar y no me explicaba qué sucedía con mi cuerpo, qué sucedía con lo que yo sentía en ese momento, por qué temblaba. Hoy entiendo que era la presencia de Dios extraordinaria cuando llega a la vida de un hombre, pero en ese momento no. Por la gracia de Dios me arrodillé y tuve un encuentro con Dios que Dios me decía, Steven, de hace rato te estoy llamando, de hace rato te estoy cuidando y te metías por lugares tan peligrosos donde no era tu suerte ni tus capacidades, sino era yo que te estaba cuidando porque tenía un gran propósito contigo. Desde ese momento Dios cambió mi vida y me llamó y me dijo lo que tenía que hacer y para qué me tenía. Desde ese momento comencé a cambiar porque la imagen que tengo gracias es a Él, porque yo era un joven muy desordenado, para decir así, era un joven que usaba aretes, un joven que usaba piercing, un joven que tenía el pelo largo y eso era mi pasión, el pelo largo. Pero ese momento, cuando me paré de ese lugar, esa es la obra del Espíritu Santo. Nadie me dijo qué tenía que cambiar y qué tenía que hacer en ese momento. Sino fue que al día siguiente yo agarré, me corté el pelo, dejé mis vicios
me quité los aretes y me quité el piercing. Y gracias a Dios, de ese momento, aquí estoy, buscando al Señor cada día. Amén. Bien, dicen que el Señor Jesucristo no llega fuera de tiempo, amén. Siempre llega en el tiempo preciso. Hermano Steven, cuéntenos cómo fue el llamamiento al Santo Ministerio. Y cuéntenos también cuáles fueron esos obstáculos que no dejaban de pronto que usted llegaba a hacer eso que el Señor Jesucristo le había encomendado. Amén, hermana Sonia. Hermosa pregunta en este día. Y es que el ministerio lo da Dios. Amén. Y comencé a servir desde mis 17 años en la iglesia, cuando me encontré con el Señor. Me enamoré del Señor apasionadamente. Tuve muchos pastores que me decían que me cuidaran. También tuve muchas dificultades, muchos problemas también. Y es normal. Pero desde joven entendí que aquel que Dios tiene grandes propósitos siempre van a tener dificultades y pruebas. Comencé a servirle al Señor. A mí no me importaba si de pronto no estaba trabajando, no, a mí me importaba era servirle al Señor. El ministerio, Dios me lo confirmaba por cada uno de los pastores ministros. Hasta yo me sorprendía. Un joven donde Dios lo sacó, ¿será que puede ser un ministro? Pasaron dificultades, pasaron años. Estuve predicando en muchos pueblos del Atlántico. Y ahí estuvimos sirviendo y predicando en una iglesia un pueblecito llamado Santa Rita, ahí donde Dios nos usó grandemente también. Y bueno, y tuvimos que mudarnos, nos trasladamos para la ciudad de Barranquilla y le servimos al Señor con fervor, con amor, como siempre le hemos servido, hasta el momento donde el Señor nos llamó al santo ministerio a mi esposa y a mí. Amén. Amén. Qué hermoso es escuchar cómo Jesucristo hace los propósitos como Él quiere. Amén. Bueno, hermano Steven, cuéntanos cuál fue ese motivo o cómo fue cuando usted tomó la decisión de unirse a la iglesia misionera. Amén, hermana Sonia. Eso fue todo de parte de Dios. Un día me acuerdo que me encontraba laborando en esta hermosa ciudad donde vivimos, Barranquilla Atlántico. Estábamos con un compañero trabajando un contrato que nos salió y recibí una llamada de esta hermosa organización por la cual estábamos en otra organización antes de estar aquí. Una organización que le debemos mucho, una organización que por primero Dios y segundo esta hermosa organización nos formamos, le servimos al Señor y somos lo que somos por Dios y por esa organización. Me acuerdo que me llamaron, yo hablé con uno de los directivos en ese tiempo y lo que me dice el hermano es que hay una propuesta de ministerio, pero yo no la tomé afanadamente, sino que la hice bajo la voluntad del Señor Jesús. Después yo llegué a la casa de mi esposa, le comenté la situación, que me habían llamado una iglesia del nombre. Mi esposa, claro, nació en la organización que estábamos, eso era normal. Ella me dijo, vamos a orar, si es la voluntad del Señor, que el Señor nos muestre. Así fuimos, tuvimos en un proceso de 3 meses, donde comenzamos a orar. Llegó la pandemia, llegó el virus, el COVID, y en ese momento entonces me acuerdo que Dios nos trasladó de un lugar de la casa cuando ya teníamos mejoría y nos llevó a un hospital de aquí de Barranquilla, donde yo me sentía muy mal, pero no entendía en ese momento por qué me sentí mal si en la enfermedad, en el virus, nunca me había sentido. Llegamos ahí en ese lugar y cuando llegamos a ese lugar, hermana Sonia, yo entré y se me quitó todo enseguida. Y el Señor me decía, yo te traje aquí, no es porque estés enfermo, sino para que ores por todos estos enfermos aquí. Porque antes de eso yo le había dicho al Señor que yo quería que Él me confirmara si era la voluntad de Él y que el ministerio que Él me había dado.
Y era algo tan impresionante y me causa risa, hermana Sonia, porque es que mientras que yo oraba fuertemente y con autoridad en una clínica adentro, donde los médicos, donde la gente enferma se sorprendía porque había necesidad de Dios en ese momento por el virus, y comencé a pasar de un lado a otro, de un lado a otro, donde estaban los enfermos de COVID, y donde yo salí entraba a otro lugar. Mientras que yo estaba adentro, mi esposa oraba por los familiares para que se calmaran afuera. Los dos entendimos la satisfacción más hermosa y más grande que el Señor me confirmó y me alegró de eso, fue que en ese momento Dios me dijo, te traje para confirmar tu ministerio. De ese momento creí y tomé una decisión, pasaron 3 meses, tomé una decisión y le dije, Señor, esto es tu voluntad. Bueno, hermano Steven, ¿qué consejo tiene para nosotros en esa noche? Usted como director nacional de Torrefuerte, ¿qué nos puede decir en esta noche a toda la juventud? Sabemos que hay muchos jóvenes entrando a nuestra iglesia, y no solo a nuestra iglesia, sino a las iglesias del nombre en general, y muchos jóvenes que nos ven a través de este programa. ¿Qué nos diría usted en esta noche a todos nosotros? Amén, hermana Sonia, gracias por esta pregunta. Verdad que primero gracias al Señor Jesús por esta oportunidad que me da de ser director nacional de este hermoso departamento Torrefuerte. Creo que el mismo sentir que he tenido desde joven, desde adolescente, desde que me convertí al Señor, quiero compartirlo con toda la juventud y adolescencia, no solamente de nuestra iglesia misionera del nombre de Jesús, sino con todos los jóvenes de las iglesias del nombre. Amén. ¿Por qué? Porque es que somos un cuerpo. Y hay algo muy hermoso, y es que cuando un joven se pone en las manos de Dios, Dios cumple todo propósito trazado para su vida. Sí. Amén. Y yo creo, y es así, porque el Señor es tan hermoso y tan bueno, que así como me llamó a mí siendo joven, va a llamar a muchos a servir en el santo ministerio, pero hay que prepararse, hay que tener temor al Señor y guardarse para el Señor cada día. Entonces los motivo que joven le sirvas al Señor, te motivo que donde estés, en cualquier parte de Colombia y afuera de Colombia, porque por la gracia de Dios tenemos iglesia en países afuera de Colombia. Amén. Entonces, el consejo sería que nos esforcemos a servirle al Señor, que nos enamoremos cada día más en el Señor, porque el Señor dijo, tendrán tribulaciones, tendrán pruebas y dificultades, pero tranquila, yo he vencido el mundo. Amén. Entonces, para mí ese es el mejor consejo que puedo regalar en esta tarde. Amén, amén. Gracias, hermano Steven, por estar con nosotros en esta hora. Gracias por compartirnos sus experiencias y por compartir sus conocimientos con toda la audiencia que nos ve a esta hora. Bueno, nos vamos a un corte comerciales y no se vayan, quédense para que se disfruten y conozcan más información sobre nuestra iglesia. Dios les bendiga. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Iglesia Misionera del Nombre de Jesús Oficial, donde subimos fotos y videos del avance de las obras que el Señor Jesucristo sigue haciendo. Igualmente en Instagram nos encuentran como @IMNJ Oficial y en YouTube como Iglesia Misionera del Nombre de Jesús Oficial.
fácil y que muchas personas pondrán obstáculos para escuchar la palabra de Dios, pero sabemos que la recompensa la da nuestro Señor Jesucristo y sabemos también que los propósitos son de Dios y no de los hombres, y si el Señor nos ha llevado a un lugar es porque Él tiene grandes propósitos con nosotros. Que lo han dejado todo por amor a la obra, por amor al servicio. Bueno, esto ha sido todo por este episodio. Gracias por estar con nosotros y no olviden estar conectados a todos nuestros episodios. El próximo episodio será el 3 de septiembre, así que los espero a todos muy conectados y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden que todos tenemos un corazón misionero. Nosotros tenemos un corazón misionero.